Video en el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver un ejercicio que tiene dos incógnitas y vamos a hacerlo con este ejemplo. Este problema nos dice, si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la médula debe ser de 450 newton, dirigida a lo largo del eje U positivo, determine la magnitud F1 y su dirección phi. Ya, muy bien, como acabamos de ver, me están diciendo que el ángulo, es decir, que la fuerza resultante y está en este eje que me están señalando ya en este ejercicio. Y ya me están dando también la dirección de esa resultante, ya me están dando su ángulo y me están dando su módulo, ya me están dando todo. Lo que me piden aquí encontrar es, para empezar, la magnitud de F1 que está acá y su ángulo. Muy bien. Por lo tanto, aquí ya tenemos dos incógnitas, la primera y la segunda incógnita. Aquí vamos a ver cómo podemos encontrarlas y empezamos ya. Muy bien, recordemos que como a mí ya me están dando este ángulo, este ángulo y esa resultante ya que está en esta línea, en este eje, por aquí lo vamos a colocar. Por aquí está mi resultante. Muy bien, aquí ya está mi resultante. Pero nosotros recordemos quién es esa resultante o quién es esa fuerza resultante. Esa fuerza resultante, recordemos que es la suma de la fuerza 1, 2 y 3. Fuerza 1 más fuerza 2 y más fuerza 3, ¿verdad? Pero como ustedes recordarán, aquí estamos viendo todo de manera vectorial. Así que vamos a descomponer ese F1, F2 y F3 en sus partes vectoriales, descomponiéndonos en los ejes X y en los ejes Y. Así que vamos a empezar ya. Primero vamos por F1. Si nos damos cuenta, aquí en F1 están las dos incógnitas, F1 y phi. ¿Eso me va a impedir hacer algo? Pues no. Simplemente sigo trabajando en ello. Muy bien, vamos a descomponer. ¿Cómo iría quedando? Vamos a descomponer en su parte y en su parte X. Bien. Entonces, en su parte Y, ¿cómo me va a quedar? Recordemos que estamos trabajando con este ángulo. Sería el módulo, ¿para qué es? El módulo sería F1 multiplicado ¿con quién? Con bueno, como está en la parte que está debajo del ángulo, sería coseno. Coseno de ese ángulo phi. Y ya está. Ese sería en mi eje Y. Ahora en mi eje X quedaría de la siguiente manera. Quedaría el mismo F1 multiplicado con quién, como está frente, ese F1 es como si estuviera por acá. Como está frente al ángulo sería seno. ¿Seno de quién? Seno del ángulo. Y aquí estarían mis dos componentes. Así que vamos a colocar aquí. En F1 sería, mi componente en X sería F1 por el seno de el ángulo phi. ¿Todo en qué dirección? En dirección X o en la dirección Y. ¿Sumado con quién? Con F1 por el coseno de phi. F1 por el coseno de phi. Que en dirección J o en el eje Y. Muy bien. Así que ya tenemos el F1. Ahora vamos a encontrar o vamos a descomponer el F2. ¿Quién es ese F2? Ah, ya, muy bien. Aquí me estoy dando cuenta que ese F2 está a lo largo del eje X, es decir, no tiene componente en Y. Bien. Entonces eso quiere decir que solo va a tener una componente y va a ser en X o en el eje Y. Aquí sería F2, que su módulo ya nos da, que es 200, 200. ¿Pero en qué dirección? En el eje Y positivo. Bien. Aquí ambos han sido positivos porque ambos están en los cuadrantes positivos. Bien. F2 es igual a 200 y ya está. Ahora vamos a calcular o vamos a analizar la fuerza número 3. Ah, ya, muy bien. Estamos aquí en la fuerza número 3. Si nosotros nos damos cuenta, no me dan un ángulo, ¿verdad? Pero me dan aquí ya su triángulo notable, sería 12, 5 y 13. Ah, ya, muy bien, no hay problema. Pero igual, por si acaso, vamos aquí a nombrarlo con un ángulo tita. Bien, aquí hay un montón de formas de resolverlo. Yo personalmente siempre utilizo esta forma, así que voy a explicarla ya. Ah, muy bien. Aquí hay, vamos a descomponer ese ángulo, esa fuerza 3. Muy bien. ¿Cómo quedaría entonces esa fuerza 3 en los ejes X? Y en el eje X esa fuerza 3 me estaría quedando, a ver aquí para que se note más, me estaría quedando de la siguiente manera y aquí en mi fuerza Y de esta manera. Muy bien. Entonces nosotros nos damos cuenta de que en el eje X va a ser positivo, pero en el eje Y, como está mirando hacia abajo, va a ser negativo. En el eje X, ¿cómo sería? Sería, está el ángulo tita, ¿verdad? Entonces, y el F3, aquí sería el F3
multiplicado con quién, como está frente al ángulo, así como explicamos aquí, como está como si estuviera frente al ángulo, sería f3 por el seno de tita. ¿Bien? Y cuando está debajo del ángulo sería f3 por debajo del ángulo es coseno de tita. Muy bien, así que como ya está descompuesto f en seno y coseno, vamos a pasarlo a su forma vectorial, ¿bien? Entonces en el eje Y, ¿quién sería? Sería el f3 por el seno de tita en J, perdón, en Y, en el eje X, en el eje Y. Ahora, restado, ¿verdad? Porque este está en la parte negativa. Restado con quién? Con el eje Y, ¿no? Sería f3 por el coseno del ángulo en J. Muy bien, pero recordemos que ese f3 y ese seno de tita ya tienen valores, así que vamos a reemplazarlos. El f3, ¿cuánto vale? El f3 vale, aquí está su módulo 260, que ya viene marcado, 260 multiplicado con el seno de tita. Muy bien, aquí para que lo puedan ver un poco mejor, aquí vamos a colocar el triángulo. Aquí está. Muy bien, entonces aquí sería tita. En la parte de aquí frente de tita está 5, debajo de tita está 12, aquí está señalado. Y aquí sería 13 en la hipotenusa, muy bien, entonces, ¿cómo quedaría el seno del ángulo? El seno de tita sería igual. Seno de tita sería 5 sobre 13, ¿no? Y el coseno de tita sería 12 sobre 13. Y ya está, ya tenemos seno y coseno de tita. Así que vamos a proceder aquí a reemplazar. Entonces, f3, ¿cómo quedaría? O bien, ya sabemos cuánto vale el seno vale 5 sobre 13, así que vamos a colocarlo. Muy bien, seno vale 5 sobre 13. Y bueno, aquí, y ahora esto fue en el eje X, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cómo quedaría en el eje Y. En el eje Y, ese f3 también ya tiene valor, vale 260, porque aquí está su módulo, 260. Y ese coseno de tita también ya tiene su valor, que lo acabamos de encontrar. ¿Y cuánto vale? Vale 12 sobre 13. 12 sobre 13. Y muy bien, ya está. Ya tenemos descompuestos las fuerzas 1, 2 y 3. Bien. Y si nosotros nos damos cuenta, si nosotros sumamos todo esto, nos va a encontrar un vector resultante, ¿no? Así que vamos a hallarlo. Es decir, estamos haciendo los mismos pasos que siempre se hacen en cualquier ejercicio. Bien. Pero ahora ya vamos a llegar a lo interesante, a lo que sería el verdadero desarrollo ya como tal de esto. Muy bien. Al yo sumar F1, F2 y F3, ¿recuerdan qué me da? Aquí le estoy señalando, me da la fuerza resultante. Bien. Por aquí me da la fuerza resultante. ¿Y a qué es igual la fuerza resultante? Bueno, en forma de vector al eje Y sumado con el eje Y, ¿bien? Así que, ¿cómo quedaría en el eje Y? Quedaría F1, seno del ángulo, muy bien, sumado con 200. Y aquí también sumado con qué número. A ver, aquí sería treceava 1 y treceava 20, ¿no? 20 por 5, 100. Más 100. Ese 100 salió de acá. ¿Sí? Ahora, eso fue en Y. Ahora, si queremos analizar en J, sería F1 coseno de phi. Aquí está con menos, así que también se resta con 260. O bueno, ¿cuánto sería su número? Sería treceava 1 y treceava 20 por 12 por 240, menos 240. Eso fue en J, ¿bien? Ya está. Ahora sí, ¿qué hago ahora? Ah, pues fácil, ¿no? Recuerdan que al inicio nos estaban diciendo que el FR ya tenía su módulo y ya tenía su ángulo. Ah, entonces, ¿qué puedo hacer? Ya, pues entonces lo que vamos a hacer es a ese FR lo vamos a descomponer en sus fuerzas X y en sus fuerzas Y. ¿Cómo así? Ahora mismo lo vamos a ver. Entonces, si yo aquí quiero descomponer este vector, por aquí lo vamos a colocar. El eje y el eje X. Por aquí está mi FR, por aquí lo colocamos. Muy bien. Eso fue mi FR. Mi FR. Pero yo ese FR también lo quiero descomponer, ¿no?
en su componente X y en su componente Y. Ah, cierto, me están diciendo que tiene un ángulo de 30 grados. Aquí está señalado. Muy bien, ya, y ese FR vale 450. Aquí está, 450 newton. Entonces, si yo quiero ver su componente en Y, ¿cuánto sería su componente en Y? Bueno, por aquí, ajá. Ahora vamos a hacerlo con rojo mejor para que se note. Su componente en Y, ¿cuánto sería? Y su componente en X también, ¿cuánto sería? Su componente en X sería 450 multiplicado con recuerden que cuando está debajo del ángulo es el coseno de 30. Y para el eje Y sería el ángulo, perdón, el módulo 450 por el, frente al ángulo es seno de 30. Bien, ya, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hago? Ah, pues fácil, ¿no? Recordemos, si esta es su, si este, a ver, ¿cómo les puedo decir? Si esto sería su fuerza en X y esta yo también la llamo su fuerza en Y, yo a la parte de arriba, o sea, a la parte del vector también puedo asignarle un nombre, ¿no? A ti te voy a llamar, como estás en el eje Y, te voy a llamar la fuerza en X, y a ti como estás en la parte J, te voy a llamar la fuerza de Y. Y por lo tanto, puedo yo igualar este f de x con este f de x que está acá. Y este f de y que está acá con este f de y que está acá, porque son los mismos. Solamente que aquí está en forma gráfica y aquí está en su forma de vector. Ah, pues ahora sí. Ahora sí ya se puede entender un poco más, ¿no? Así que vamos a ver cómo va quedando. A ver, aquí en fuerzas en x o el f de x, ¿cómo quedaría? Por acá. Para el f de x quedaría de la siguiente manera. Entonces nosotros vamos a igualar. Bien, sería en f de x sería 450 por el coseno del ángulo 30. Y esta que va a ser igual a f1 seno de phi, f1 seno de phi, más 200, más 100, 300. Bien. Entonces, yo despejo, ¿cuánto queda? Yo despejo f1 por coseno de phi. f1 por el, bueno, por el seno de phi sería acá, por el seno de phi. Por el seno de phi. ¿Y esto cuánto sería? Sería 450 por el coseno de 30 menos 300. ¿Y eso a qué es igual? Ah, ya, entonces eso me queda, con la calculadora queda 711. Bien, y ya tendría por fin mi primera ecuación, vamos a llamar, mi primera ecuación. Bien, a ti te vamos a llamar primera ecuación. Muy bien, entonces, ahora yo ya tengo f de x, ahora yo quiero analizar f de y. ¿Cómo sería para f de y? Pues exactamente lo mismo. Bien, sería 450 en y sería seno de 30. ¿Y esto qué es igual? Pues a lo que está en la parte j, ¿no? f1 por el coseno de phi menos 240. Entonces yo despejo f de 1 por el coseno de phi y eso es igual a 450 seno de 30. Bueno, aquí está con menos, va a pasar con más. Sería 450 seno de 30 más 240. Y eso, a ver, y eso me da un valor de 465. 465. A esto le vamos a llamar una ecuación 2. ¿Bien? Ya, perfecto. Ya tenemos esa ecuación 1 y esa ecuación 2. Ah, ya, ahora sí son dos incógnitas, si son dos ecuaciones, entonces yo sí puedo encontrar, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría mi f1 y cuánto valdría mi ángulo? Pues bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Para que se nos haga un poco más fácil, nosotros podemos dividir 1 entre 2. ¿Por qué vamos a dividir 1 entre 2? Porque recordemos que si dividimos, la f y la f se van. Y seno sobre coseno, pues me va a dar una equivalencia a una tangente, ¿no? Y de ahí se puede despejar el ángulo. Ah, ya, ahora sí entonces. Lo que yo voy a hacer es dividir 1 entre 2, ¿no? Así que vamos a ver cómo quedaría.
A ver, 1 va a quedar de la siguiente manera. F1 seno de phi entre 2, que sería F1 por el coseno de phi. Y ese es igual a 89,711 sobre 465, ¿no? Ya, muy bien. Perfecto. F1 y F1 se van. Seno. Entre coseno me queda la tangente del ángulo. Bien, y eso sigue igual. Eso lo vamos a dejar ahí. 89,711 sobre 465. Entonces, si yo quiero encontrar mi ángulo, recordemos, simplemente le saco el arco tangente. El arco tangente de 89,711 sobre 465. Entonces ese ángulo me va a dar, o me va a quedar, a ver, en la calculadora me debe quedar algo de, ahí está, 10,919 grados. Y ya, ese sí sería por fin una de mis primeras respuestas. Bien, ese sería mi ángulo, o mi respuesta número 1. Pero eso no es todo, me falta calcular ahora el módulo de la fuerza número 1. Bien, perfecto, ya tenemos nuestra primera parte. Y ahora yo quiero calcular el F1. Es decir, yo puedo calcular de cualquiera de estas dos. Bien. Así que yo voy a elegir en este caso lo que sería la parte 1 de la ecuación 1. Por aquí. De 1 me quedaría F1 seno de phi es igual a 89,711, ¿no? Ahora yo quiero despejar F1 fácil. F1 es igual a 89,711 entre el ángulo, o el seno del ángulo, el seno de 10, a ver, aquí está, 10,919, de 10,919. Bien, ahí ahora si saco mi calculadora y F1 me queda un valor de 473,606 newton. Y ya tendríamos resuelto ese problema, ¿no? Ya me pedían calcular la fuerza 1 y su ángulo. Bien, hemos encontrado ya un ejercicio con dos incógnitas. Espero que este les haya servido y si es que tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden que siempre respondo. Y pues nada, ¿no? Para seguir con este curso lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita para que cada vez que yo colgue el video pues puedas acceder a él. Sin más, nos vemos. Hasta la próxima.